Comenzamos entonces en esta segunda sesión a vislumbrar el pensamiento del maestro Reynald de la Ferrière frente al pensamiento complejo, que es el pensamiento de vanguardia en el siglo XXI y que pensó esto emerger en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y mucho antes, con todos los desaciertos que hubo en la ciencia, con todo el proceso de 2 guerras mundiales y buscar soluciones hacia dónde va la ciencia. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el pensamiento complejo viene a ser la capacidad de interconectar, de interrelacionar diferentes dimensiones, diferentes elementos que muchas veces no están conectados entre sí de una forma tan evidente y que aparentemente no estuvieran conectados. Y entonces así tenemos, pues decíamos que este pensamiento lineal que hemos vivido prácticamente muchos siglos, ha llevado a la ciencia a llevar una contaminación ambiental y decíamos también de muchos otros factores que han intervenido en esta crisis que estamos viviendo. Sin embargo, el maestro Reynald de la Ferrière a partir del siglo XX, mediados del siglo XX, hace su proposición del yoguismo y en su literatura lo que trata es de observar al ser humano con sus diferentes elementos, que el cuerpo, la mente, el comportamiento, su parte espiritual, su parte divina, su parte netamente de realización ontológica del ser humano y su perfeccionamiento y su servicio a la humanidad. Este pensamiento está dentro del pensamiento complejo, ya marcando como una forma tan diferente de observar la realidad y de interconectar esos diferentes planos del ser humano e integrarlo en uno solo. Y ahora tenemos también como invitado a nuestro querido maestro de Maracay, Venezuela, Wilfredo Peña, y me gustaría preguntar a nuestro querido invitado, ya que él también tiene, como este servidor, muchos años en el estudio del pensamiento y la práctica de disciplinas dentro de las proposiciones que hiciera el maestro Reynald de la Ferrière. ¿Qué impresión te ha dado, querido Wilfredo, la literatura? ¿Qué es lo que a ti te ha hecho cambiar tu vida del pensamiento del maestre? ¿Qué es lo que más te ha impresionado a ti? Adelante, Wilfredo. Gracias, maestro Esteban. Buenas noches a todos los que nos sintonizan en el vida. Bueno, a la pregunta, maestro Esteban, una de las cosas que me impactó cuando conozco la Gran Fraternidad Universal en el año 1965 en Lima, Perú, gracias a encontrarme por cosas de la vida con un maestro grande de nosotros, con quien nos formamos, usted y yo, el maestro David Carrizo Rival. Él presentaba una visión concreta, sucinta de la práctica de la yoga. Y hacían las presentaciones de algunas posiciones de yoga. Eso fue el primer impacto que yo tuve en esa época. Estuve muy jovencito y es por allí donde empecé practicando la yoga. El maestro Reynald de la Ferrière tiene una obra sobre ese tema, que es el libro de cultura física y judo, conteniendo la cultura psicofísica, que es la pre-yoga. Entonces vi que eso estaba al alcance de cualquier persona, no importando edad, no importando preparación intelectual, ¿no? Que todos podíamos practicar. Entonces por allí yo fui entrando y luego voy conociendo la inmensa enseñanza, la inmensa síntesis que hace el maestro en sus obras, en 99 obras. Él resume la sabiduría contenida en muchos autores. Entonces me impactó eso, la tremenda capacidad del yogismo, como lo presenta el maestro en el libro séptimo, que es el yoga yogismo. Y allí es cuando voy identificándome con su obra, con su pensamiento, bajo la batuta, la formación del maestro David Carrizo, y ahí me tiene
todavía hasta ahora, vivenciando, practicando esa free yoga, luego ingresando al siguiente paso a hacer posiciones ya un tanto específicas para lograr transformar la psique del ser humano, hacer un crecimiento del alma, va ayudando a la transformación mismo de la parte física del ser humano, con la alimentación, con los movimientos de elasticidad, con la respiración, para ir adquiriendo una salud más eficaz, una salud que permita al ser humano avanzar en su proceso de evolución. De tal forma, así voy compenetrándome con esa literatura y no deja de impresionarme todavía la grandeza del contenido del pensamiento del doctor de la Ferrier. Luego tenemos pues también su cantidad de libros en los propósitos psicológicos que plasma un resumen de la sabiduría de todas las culturas, tanto ancestrales e incluso las modernas. Querido Wilfredo, en esa parte tan interesante que mencionas al principio, de la cultura psicofísica, ¿no? De esta parte de la forma como fisiológicamente vamos entrenando el cuerpo para una reeducación en su funcionamiento, una reeducación en su alimentación, una reeducación en su respiración, y que al mismo tiempo la parte mental va cambiando en el ser humano, ya no son los mismos gustos. Yo me gustaría preguntarte, de antes de conocer la yoga, ¿qué gustos han cambiado de ti? El gusto que tenías por la vida, el gusto inclusive en tu relación amorosa, el gusto en tu comida, el gusto por los anhelos ideales que tenías en la vida, ¿ha cambiado en ti antes de la yoga y después de la yoga? Indudablemente que sí, Esteban. Cuando conozco la gran fraternidad universal, yo era una persona formada bajo las costumbres de nuestra cultura, del lugar donde nacimos, de la cultura de la educación que nos han entregado los padres. Y gracias al pensamiento del maestro, voy descubriendo que existe otro mundo que apunta y hace que el ser humano vivencie, practique esas enseñanzas, alcanza niveles de trascendencia, que sale del común de las personas. Eso implica pensar de que nosotros estamos transformando nuestras conciencias, formando una nueva sociedad para el bien de la humanidad entera. De tal manera que había una diferencia hacia arriba, en un crecimiento en espiral, hacia lo alto, hacia la sublimación del alma, a su encuentro con el espíritu, para poder ser de verdad una civilización mucho más adelantada y de suma comprensión hasta el universo entero. Son cosas que sí han habido un cambio, y cambio también en la alimentación, porque desde el primer momento yo me hice vegetariano, por mencionar una cosa, ¿no? Entonces, esa práctica de la alimentación, lógicamente, me hizo vivir cambios estructurales en la fisiología mía. Justamente en este proceso, Wilfredo, en este proceso de cambio, tus palabras acerca de un cambio de alimentación me hace recordar como psicoterapeuta una experiencia que tuve yo con una paciente. La paciente llegaba a mi consultorio y me decía que estaba pidiendo el divorcio a su esposo. Y me comentaba ella que ya tenía 3 relaciones
y las 3 relaciones le habían hecho mucho daño a ella. Y entonces, bajo sus mismas palabras, yo le pregunto, así como sus relaciones, que a usted seguramente le gustó muchísimo ese ser humano y se enamoró, y sin embargo le hizo daño, hace algo en su vida que quiere, le gusta y le hace daño. Y la respuesta de ella, después de unos cuantos segundos, me dice, sí, a mí me gusta comer carnitas, me gusta, sin embargo me hace daño. Entonces, de mi parte, yo concluía que justamente esos gustos que tenemos son automáticos, son educados por la sociedad, así la familia me educó. Sin embargo, no lo relaciono nunca con mis emociones, no lo relaciono con mis enamoramientos, no lo relaciono esos actos humanos diarios con lo que va a ser la elección de mi vida. Y entonces esa falta de relación es lo que estamos diciendo anteriormente, que estamos acostumbrados a un pensamiento lineal, y más bien vamos a ese pensamiento complejo que plantea también el maestre Raynaud de la Ferrière. Nos vamos a un corte y regresamos en unos cuantos minutos. Muchas gracias.